Muy bien. Bueno, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a vuestra casa, la Iglesia de nuestro Padre Jesús. Y bueno, pues tan solo unas brevísimas palabras por mi parte de bienvenida a María Teresa, nuestra directora, y a nuestros ponentes, a Santiago y a José, que nos van a ilustrar sobre esta magnífica talla que pues hemos acogido pues, de una manera extraordinaria, pero casi que la agarramos para que no se vaya. Y bueno, pues estamos encantados de tenerla con nosotros, a esta preciosa imagen de Nuestra Señora de Belén. También encantados de esta ponencia. También mi agradecimiento a los que han hecho posible que esta pieza esté expuesta desde noviembre hasta hoy y lo que nos queda, en especial a su propietario, a los que han hecho posible pues, esa transformación de la pieza desde su adquisición en subasta. Y simplemente pues ceder la palabra a María Teresa. Muchísimas gracias por su asistencia, bienvenidos a todos y esperemos que sea una tarde agradable y fructífera. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Como ha dicho nuestro presidente, Emilio Llamas, ha sido un placer tener durante todos estos meses una pieza tan magnífica como es la de Nuestra Señora de Belén. Una pieza de la que nos van a hablar esta tarde un historiador del arte como es Santiago Espada Ruiz y el restaurador que es José Martínez Soler. Queremos decir, bueno, en primer lugar, pues muchísimas gracias, sobre todo al propietario, no solo por habernos prestado esta obra más de los 3 meses que era lo que estaba al principio, nos lo ha dejado hasta el 15 de abril, sino también por esa sensibilidad que ha tenido a la hora de encontrar una pieza tan buena y saber restaurarla y ponerla en las mejores manos y para que sea estudiada y conservada adecuadamente y de ese modo tan exquisito como lo ha hecho. Quiero darle la enhorabuena a Santiago Espada porque cuando nos trajo el proyecto al museo pues nos convenció enseguida porque había hecho un estudio histórico-artístico muy acertado comparando esta obra con otras obras de Salcillo y claro, enseguida pues, nos entusiasmamos y desde el principio sabíamos que tenía que estar expuesta en el Museo Salcillo. Santiago Espada Ruiz, bueno, fue antiguo alumno, él es licenciado en Historia del Arte, máster también de investigación histórico-artística por la UNED y él es un gran especialista en textiles, en indumentaria textil religiosa y de hecho también comisarió la exposición con la túnica de la época de Salcillo del Cristo del Prendimiento de Mula. Con lo cual yo le agradezco pues todo el estudio que ha hecho y que nos acompaña aquí esta tarde. Y a su lado pues está José Martínez Soler, su empresa se llama Ars Lietor y él es diplomado en conservación y restauración por la Escuela de Madrid. Ha trabajado muchísimo y ha restaurado muchísima obra en todo lo que es la zona donde él vive, que es Lietor, que recordemos que todo Lietor, Alcaraz, toda esa zona era la antigua diócesis de Cartagena, con lo cual ha restaurado obras de primer nivel de Salcillo, de la Escuela de Salcillo, como Roque López, José López, y bueno, pues con lo cual es un gran conocedor de Salcillo y de la escultura de la Escuela Murciana. Y nada más, era solo presentarlos. Agradecerles que estén aquí en el Museo Salcillo y seguro que nos van a deleitar con la conferencia. Muchas gracias y les dejo la palabra. ¿Está compartiendo? Perdóname, no sé qué tanto.
Ahora se supone que sí. Podemos verlo. Estoy intentando mover esto para acá. Ponerlo en... Que no. En aquí. Pantalla completa. Lo siento. ¿Sabes lo que pasa? Que no controlo bien el ordenador. Julio. Sí, es que el problema es que... A ver, Julio, va a hacer lo que mejor. Yo me pongo nervioso. Ya lo tenía justo sin la vida. Siento que ven. Vale, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a los que estáis aquí y los que nos estáis siguiendo a través de la red online. Primeramente me gustaría dar las gracias nuevamente a la directora del Museo Salcillo, a María Teresa, y a la Cofradía de Jesús, en nombre de su presidente, por haber confiado principalmente en este proyecto y que ahí Nuestra Señora de Belén haya podido venir aquí al museo. El objetivo de la conferencia de esta tarde es el exponer las claves fundamentales por las que, a raíz de un trabajo de investigación, atribuimos la obra de la imagen de Nuestra Señora de Belén al escultor murciano Francisco Salcillo y que se encuentra actualmente en la sala de bocetos de este joyero murciano. El trabajo de investigación surge y se encuadra dentro de, mientras realizaba un máster universitario en métodos y técnicas avanzadas de investigación, y realmente la imagen, al carecer de toda documentación y estudios previos, se prestaba y era idónea y perfecta para la aplicación de todos los preceptos que se desprendían de las distintas asignaturas del máster. En origen, el proyecto de investigación fue absolutamente privado, pero en razón de la calidad de la pieza que se iba descubriendo poco a poco durante el proceso de restauración, consideramos, y así se lo pusimos a su propietario, que no fue fácil, despojarla de ese anonimato para que todos ustedes pudiesen disfrutarla. Y de ese modo es como llega aquí al museo. De todo el proceso de todo el estudio de investigación se desprenden dos cuestiones fundamentales. Por un lado, que estaríamos ante una imagen realizada por Francisco Salcillo en torno a los años 60 del siglo XVIII, en razón de la exactitud y la gran similitud del proceso creativo de la imagen al compararla con otras obras documentadas del maestro. Y la segunda conclusión fundamental es que gracias al coleccionismo privado se es posible recuperar un patrimonio histórico-artístico para Murcia y a la vez se eleva como un generador de cultura. Pero ¿cómo llegamos a esta conclusión? A estas dos conclusiones. Pues vamos a empezar un poquito por el principio. La imagen sale a subasta pública en el año 2016, es adquirida por su propietario, un coleccionista privado, y como pueden ver en pantalla, era un lote conformado por 3 imágenes, una Virgen y 2 niños Jesús,
y que, como pueden leer, estaba datada en el siglo XIX y no se hacía ninguna alusión ni a Francisco Salcillo ni a la escuela murciana. Naturalmente, el ojo educado pues, veía evidencias claras, cercanas a la paternidad de Salcillo, sobre todo cuando solicitamos fotografías y vimos la pieza más directamente, pero lo interesante era, a la vez que se restauraba, pues realizar un trabajo de investigación para sentar un poco en nuestras premisas. Pues como bien dice Arostegui, que es un teórico de los métodos de investigación, no existe un camino real para la ciencia, pero todo el camino que se escoja para realizar un trabajo de investigación siempre debe regirse por los criterios académicos propios de esos trabajos de investigación. Por tanto, nos encontramos ante una imagen procedente del mercado de arte, sin ninguna documentación, sin ningún estudio previo, y las teorías más vanguardistas en cuanto a métodos y técnicas de investigación indicaban que lo más adecuado era realizar un estudio interdisciplinar donde la propia obra fuese la fuente. Ese estudio, la metodología empleada, la podríamos englobar en 3 grupos fundamentales. Un primero, que consiste en el estudio de análisis histórico-estilístico, es, digamos, quizás el método más tradicional que hasta ahora se había basado en la historia del arte. Un segundo grupo, que se consistiría en el estudio y análisis técnico-científico, porque hay que tener en cuenta que la ciencia cada día cobra más fuerza como un recurso y como una herramienta para el estudio de la historia del arte. Y un tercer grupo, que sería pues, el estudio y análisis comparativo de la imagen de la Virgen de Belén con otras obras documentadas a Francisco Salcillo. La producción escultórica del maestro murciano es amplísima y con numerosos giros de estilo que van desde el barroco naturalista hacia el idealismo clasicista, pero en conjunto toda su producción se podría englobar en 2 grupos fundamentales: escultura de bulto redondo y esculturas de vestir. Es dentro de este segundo grupo, de las esculturas de vestir, al que pertenece la imagen de la Virgen de Belén, una obra no finita, inacabada, en la que el maestro concentraba toda su maestría en el rostro y en las manos. Y el resto del cuerpo era simplemente un esbozo anatómico destinado a ser cubierto con indumentaria y orfebrería con la finalidad de cumplir los preceptos del Concilio de Trento que pretenden acercar la divinidad al fiel más al aquí y ahora, ¿no? Digamos una cosa muy importante. La vocación de la Virgen de Belén es una decisión absolutamente personal del propietario y no tiene ninguna vinculación ni con el origen de la obra ni con la obra de Salcillo. Aunque realmente las imágenes de vestir, como pueden ver en la imagen que muestro en pantalla, el cuerpo es simplemente un esbozo tosco, realmente puede suministrar mucha más información de la que nos podemos imaginar y es un recurso muy importante para el estudio de las propias obras. Y es una imagen, bueno, de un tamaño inferior al natural con las medidas que aparecen en pantalla. Todo proceso de investigación que se precie debe llevar a cabo pues, una revisión historiográfica tanto de la obra como del artista. Y lo cierto es que Francisco Salcillo es quizá uno de los escultores murcianos que más estudios e interés ha acaparado por parte de los historiadores e investigadores.
Ahí en pantalla pues muestro quizá los más destacados, pero lo cierto es que cuando pretendemos profundizar en la especial tipología de imagen de vestir con la vocación gloriosa, al investigador acompañan más las ausencias que las presencias documentales sobre esta especial tipología. Y en mi opinión personal, creo que aún son muchas las líneas que se pueden escribir teniendo en cuenta algunos ejemplos que aún a día de hoy se conservan en nuestra región y que son perfectamente atribuibles a Francisco Salcillo. De todas las que se conservan, solamente 3 son las que tienen documentación que nos servían como referencia para poder estudiar la Virgen de Belén, o al menos las más importantes. La primera de ellas es la Virgen del Rosario de la Alberca, que prácticamente aparece en las primeras biografías y los primeros estudios del maestro, como aquí en pantalla muestro 3 ejemplos, como el caso de Rejón de Silva, Santiago Vado y Jean Bermúdez. Además, es una imagen muy asentada, que debió estar muy asentada en el imaginario popular, porque ya en prensa, a finales del siglo XIX, con motivo de la festividad de la Virgen del Rosario de la Alberca, se asocia la imagen a la paternidad de Salcillo. Otras 2 imágenes que también se han tenido en cuenta han sido la Virgen del Carmen de Lietor, estudiada por don Guillermo García Saúco, y la Virgen de la Candelaria, de aquí de Murcia, obra indudable de Francisco Salcillo, en la teoría y la opinión de distintos historiadores e investigadores. Las imágenes de vestir de gloria de Francisco Salcillo tienen unos rasgos y unas características muy singulares que las hacen únicas y muy reconocibles, y prácticamente son idénticas entre sí. Voy a mostrar pues, una selección de comparativas de la Virgen de Belén con las otras imágenes con las que las hemos comparado. Y aquí en pantalla podemos ver una pequeña muestra de la comparativa con la Virgen del Rosario de la Alberca. Como se puede evidenciar, el parecido no puede ser más singular. La forma en la que están compuestos el rostro, la forma del rostro, el arranque de las cejas, la forma de los ojos, los párpados, la disposición de la mirada, los ojos de cristal pintado, la forma de la boca, todo prácticamente es idéntico a la Virgen del Rosario de la Alberca. Hay una cosa muy fundamental, en este caso de imágenes, que a lo mejor puede parecer poco ortodoxo, pero es muy importante, ya que las imágenes de vestir pretendían conmover al fiel, y es la mirada. La mirada, la disposición del globo ocular es muy particular en esta tipología y muy singular en las imágenes de vestir de Francisco Salcillo. Y las hace, como he dicho anteriormente, muy reconocibles. Y aquí las imágenes podemos ver que es prácticamente pues igual. Aquí una comparativa con la Virgen del Carmen de perfil y podemos apreciar el trabajo y la impresión de la gubia en el trabajo del pelo, la comisura del ojo, la disposición del globo ocular, el trabajo del párpado, el arranque y el vértice de la ceja, el tabique nasal, la narina, la disposición de la boca, el cuello, son ambas y guardan muchas similitudes entre sí. Aquí una comparativa de las manos. Tenemos en primer lugar la mano de la Virgen de Belén y las manos de la Virgen del Carmen de Lietor. La forma en que el santo ha bajado las manos, pues
me repito, es muy similar. El giro de la muñeca, la forma de las falanges, el grosor de las falanges, de los nudillos, de los dedos, es muy parecido. Aquí una imagen más cercana. Otra comparativa de la forma de la mano y los dedos con la mano de la imagen de Santa Catalina de Siena, que se encuentra en la iglesia de la Sana de Murcia. Vemos que también se ha trabajado de una forma muy similar. Incluso la floricomía también tiene gran parecido. Aquí les muestro una comparativa con otras dos imágenes de vestir de Francisco Sarcillo. Tenemos a un lado la Virgen del Carmen de Orihuela, quizás poco conocida, y a otro la Virgen de la Candelaria de Murcia. Y como podéis observar, las similitudes no pueden ser más evidentes. Nuevamente, la forma de los ojos, el arranque de las cejas, el giro y el arqueo de la ceja, la disposición de la boca, el mentón, las arrugas que hacen ambas en la Virgen de la Candelaria es muy evidente. E incluso si también la comparamos con otras imágenes de un todo redondo, también salen a la vista algunos parecidos. Aquí en pantalla pues he muestro unos ejemplos, pero hay muchos más, como por ejemplo la Inmaculada, conocida popularmente como las Isabelas, a un lado, y uno de los querubines del monasterio de Santa Clara. Los rostros están trabajados de manera muy similar. Es muy difícil que dos personas tengan la misma letra, y los escultores a la hora de trabajar, aunque a priori puedan parecer cosas muy evidentes o que se parecen, pero en el caso de las imágenes de vestir gloriosas, hay rasgos que se repiten de manera prácticamente idéntica. Y eso es muy difícil que dos escultores lo hagan igual. Así como en el caso de las imágenes de vestir son muy similares y prácticamente entre sí las distintas imágenes, en los niños encontramos más variedad fisionómica. Uno de los niños con los que se han comparado, el niño de la Virgen de Belén, es el niño de la Virgen del Carmen de Orihuela. Como pueden ver en pantalla, la forma en que se ha concebido el peinado, el pelo, la forma en que se ha trabajado, digamos, los mechones, la nariz, la disposición de las cejas, los párpados, la boca, el mentón, es muy similar. También ambos tienen, por ejemplo, ojos pintados, de vidrio pintado. Quizá uno de los que más se parece es el Mayoral, el niño conocido como el Mayoral, que se encuentra en el Museo de Santa Clara. Aquí te muestro una comparativa de ambos. Vemos que la disposición de las cejas, nuevamente, me repito, es muy similar. La forma del que se ha trabajado del párpado, la disposición del globo ocular, la nariz, el trabajo de la boca, incluso el hélice de la oreja está formado en tres partes, sobresaliendo un poquito más la parte del centro. Aquí de perfil también podemos apreciar las similitudes, la concepción del peinado, el arranque del vértice de la ceja, la nariz, la comisura de la boca, el mentón, las arrugas que hace el cuello. Aquí en esta imagen lo comparo y podéis apreciar el niño de la Virgen de Belén con el niño de San José que se encuentra en la iglesia de San Nicolás de Toledo. Vemos que la parte inferior del rostro, nariz, boca, barbilla, pómulos y mentón están configurados prácticamente idénticos. No puede ser más similar ambas imágenes.
Un rasgo también muy singular que encontramos con otros niños de Francisco Salcillo es, por ejemplo, el pezón cercano al hombro, con el giro, con el brazo que normalmente levanta, la proximidad y la forma en que está confeccionado el torso es muy similar. Inclusive los genitales de los niños. Otro de los capítulos del proyecto de investigación era devolver a la imagen su estética original, ya que no conservaba ningún tipo de ajuar ni ningún tipo de orfebrería. Está documentado que Salcillo se implicaba al máximo en la indumentaria de todas sus imágenes de vestir. No sabemos cómo sería la indumentaria de Nuestra Señora de Belén, pero intentamos hacer una aproximación lo más acertada posible al tiempo histórico en que fue creada la imagen. Se optó por la adquisición, como pueden ver en pantalla, de un cuerpo, un jubón y una falda confeccionado con tejidos neoclásicos, los cuales no fue necesario realizar ningún tipo de modificación, aunque pueda resultar paradójico, pero tal cual se adquirió, se colocó en la imagen sin necesidad de modificar absolutamente nada. En el caso del manto, presentaba bastantes anomalías y sí fue necesario llevar un trabajo de restauración por parte de personal especializado en tejidos históricos. Al igual que el vestido, está confeccionado por tejidos neoclásicos de finales del siglo XVIII. Por expreso deseo de su propietario, se optó por una peluca que luce un peinado decimonónico, y las coronas, el nimbo y la joyería que luce la imagen son reproducciones inspiradas en modelos del siglo XVIII. Y bueno, finalmente, pues la peana de la imagen es una reproducción también inspirada en modelos del siglo XVIII pertenecientes a imágenes de aquí de Murcia, más concretamente con Salcillo. Y bueno, esto es todo lo que puedo decir por mi parte. Yo creo que voy a ceder la palabra pues a José Martínez Soler para que nos cuente pues, todo el proceso de restauración realizado a la imagen. Muy buenas tardes a todos. Pues es un placer y un honor estar en este espacio que nos hayáis invitado, a Arrieto, para comentaros en lo que ha consistido la intervención que hemos realizado con la Virgen de Belén. Voy a comenzar, voy a hacerlo lo más breve posible porque bueno, hay mucho para contar, entonces hemos resumido un poquito. Voy a empezar contando un poco el proceso de lo que es la realización de una escultura brevemente. Después vamos a ver el estado inicial de conservación de la obra, los estudios analíticos, la metodología que hemos empleado en todo el proceso y bueno, al final os enseñaremos una comparativa, una aproximación entre otras obras de Francisco Salcillo que yo he restaurado, que he tenido acceso para compararlas técnicamente cómo están construidas. Bueno, la historia de la imagen la ha contado bastante bien Santiago, entonces no voy a entrar mucho en ello. Sí que decir que ha tenido a lo largo de su historia material distintas intervenciones y distintos repintes, lo que da a entender que ha sido una pieza con bastante uso, con devoción y debido a ese uso pues se ha ido deteriorando. De los dos últimos repintes que localizamos, uno posiblemente de finales del siglo XIX y otro de posguerra por el estilo que tiene. Y la intervención la realizamos entre el año 2017 y 2018 en nuestro taller. El proceso de realización de la escultura. Bueno, brevemente, pues como se puede comprobar aquí en el Museo Salcillo, pues solía partir de un boceto. A partir de ese boceto se trasladaba a una escala mayor, se ensamblaban unas maderas con cola y clavos y una vez que ya tenían el volumen que más o menos deseaban, pues tallaban, basándose en el boceto, tallaban con gubias, con escofinas,
para darle la forma. Una vez que tenían la forma más o menos, pues luego se colocaban postizos como ojos de vidrio, ahuecando los párpados. En el caso de Salcillo ahuecan desde fuera hacia el interior y colocan un casquete de vidrio pintado. Bien se adhiere con cera o con estuco, dependiendo de los casos. Y entonces después se reconstruyen los párpados con el estuco, dándole la forma ya deseada. Suele ser casi en todas las obras así. Una vez que tienen ya los relieves conseguidos, los ojos de vidrio puestos, pues van a preparar la escultura para policromarla. Suelen aplicar una capa de agua cola, en general, esto es muy general de los escultores, para que va a ser totalmente compatible, va a ayudar a después aplicar las capas de estucado. Se hacen distintas capas. El estucado es yeso mate, sulfato cálcico con cola. Aglutinado con cola se dan unas capas de un yeso más grueso al principio y después se acaba con capas más finas y con menos cantidad de cola, para que no sea tan fuerte. Una vez que está preparado, se pasa a policromar. Las carnaciones se suelen hacer al óleo, grasas, y en distintas capas. Hay unas capas base y luego veremos más adelante en la exposición como algunos ejemplos. Y las partes del busto, en el caso de la Virgen de Belén, en otras esculturas de bulto redondo, con estofados, suelen ser pues, la mayoría con temples más grasos o más mates, dependiendo de lo que vayan a recrear. Y por último se colocan postizos como son pestañas, pelucas o aplicaciones que son coronas, cetros, etc. La intervención realizada, bueno, pues comenzamos haciendo unos estudios analíticos para conocer un poquito mejor la obra, lo que no es visible así a simple vista, y luego una serie de tratamientos que voy a pasar a contar poco a poco. Para los estudios analíticos hicimos pruebas con luz ultravioleta para ver un poco qué nos encontrábamos, pero al ser una pieza que está muy repolicromada, pues no encontramos nada relevante con la luz ultravioleta. Entonces no he puesto ningún ejemplo y vamos a pasar directamente a los rayos X. ¿Qué encontramos aquí? Pues bueno, lo primero que vemos con los rayos X nos ayuda a entender su estructura, cómo está constituida, cómo está construida. Al ser una pieza de un tamaño inferior al natural, pequeña, pues sí que encontramos que desde la cabeza hasta el busto vemos que es toda una pieza de madera de conífera, de pino seguramente, y las piezas añadidas son los brazos. Para ello utilizan, como decía antes en lo de los bocetos, pues unos clavos que se ven muy bien en blanco, unos clavos grandes de forja y están embutidos en los hombros con una doble función: tener mayor fuerza, estabilidad y no rozar las vestiduras para deteriorarlas. También vemos aquí claramente la técnica de los ojos, cómo han colocado el vidrio, lo han adherido con estuco o cera y vemos alrededor esos párpados de yeso que se han reconstruido. En esta imagen de perfil se ve todavía más. Vemos también los clavos que decíamos antes, los distintos orificios de las distintas coronas que ha tenido, que se le han colocado a lo largo de su historia. Luego también vemos aquí en las orejas, tenía unos clavos, se ve muy bien. Esta virgen no ha tenido orificios para poner pendientes. Es una intervención del siglo XX cuando le colocan unos clavos para colocarle pendientes. Y luego una cosa que también se ve muy bien son estas manchas oscuras, son la falta de policromía. Otro detalle aquí del busto, vemos que es una pieza completa y tenemos muchos clavos, unos son originales y otros no son originales, son clavos del siglo XX, muchos de ellos. Después iremos viendo por qué están esos clavos ahí. Y luego también vemos un clavo que es para sujetar unir a la devanadera, al gatillo. Pensamos que es una intervención posterior, que no era de la devanadera original. Y también vemos aquí otro clavo, que estoy señalando, que es el de sujeción del niño. En esta imagen de perfil lo vamos a ver mejor, cómo está fracturado, se ha quedado en el interior la rosca del tornillo y vemos en la otra radiografía, o sea, en el otro clavo, el inicio de la rosca. Lo han cambiado de orificio. Esto no se ve a simple vista, gracias a las radiografías sí que veíamos un poco asomar la cabeza, pero gracias a las radiografías pues podemos ver estas cosas, la estructura y demás.
Este clavo tampoco se veía, pues bueno, vemos la articulación como la han sujetado con un clavo de forja. Y luego en la mano, en el antebrazo, vemos la policromía y nos llama la atención que está un poco más blanca, más blanquecina que la de la cabeza, la del busto de la Virgen. Sigue apareciendo pérdidas de policromía en oscuro. En este brazo ocurre lo mismo, vemos más blanquecinas las carnaciones y bueno, vemos el mismo clavo para articular el brazo, un clavo de forja, sin más, y que ha llegado a agrietar el antebrazo al clavarlo. Y en cuanto al niño, pues si nos fijamos en el blanco, todavía es más blanco. Nos está dando pistas de lo que encontramos, aunque se veía a simple vista, pero con las radiografías pues nos lo confirman mejor. Las pérdidas de policromía en oscuro, vemos el mismo sistema de colocación de ojos de vidrio que en la Virgen, y aquí en el perfil todavía apreciamos mejor las fracturas que ha tenido en los brazos y en la pierna. Esto es bastante frecuente, desgraciadamente, en este tipo de obras que he tenido mucho uso, pues el niño se quita y se coloca para vestirlo y en cualquier momento se cae al suelo, se empiezan a partir brazos y dedos. También tomamos 2 muestras de pigmento, vamos, para hacer estratigrafías, las enviamos a un laboratorio que se dedica a este tipo de trabajos, Artelab, en Madrid. Y bueno, aquí tenemos la muestra del análisis del niño. Hay 4 capas, 4 extractos. Tenemos los estratos inferiores son la 1 y la 2 son la capa de preparación, una capa de yeso más gruesa, no solo en volumen, sino también en la granulometría de los yesos. La segunda capa, un yeso más refinado, más finito. Y luego la capa número 3 y 4, pues encontramos distintos pigmentos que sabemos que están aglutinados con aceite de lino. Y encontramos los pigmentos clásicos para hacer colores claros, pues el albayalde, carbonato cálcico como carga, bermellón y pigmentos tierra, ya en muy baja proporción. Y la segunda capa, tenemos otra segunda capa que es muy similar, lleva prácticamente los mismos, salvo los pigmentos tierra, es un poquito más blanco rosáceo, es lo que encontramos. En cuanto a la muestra 2, pues nos llamó la atención que tenía muchísimo más estratos, muchas más capas. Y nosotros sabíamos que el niño tenía más capas de repintes que la Virgen. Entonces llegamos a la conclusión de que posiblemente la manipulación en el laboratorio o quizás en el transporte se debió fragmentar y una de las partes del niño, o sea, toda la parte de secuencia de los repintes no está analizada. Nos dimos cuenta al ver la estratigrafía de la Virgen. De todas formas, las 4 primeras capas de la Virgen coinciden bastante con las 4 capas del niño, que son las partes originales, que nosotros damos como policromía original, ¿no? Tenemos lo mismo, el yeso más grueso, más fino, pero sí que se añade minio sí que aparece minio en esta estratigrafía de la Virgen. Y esto pensamos que es debido a que tomamos la muestra en la mejilla de la Virgen. Y en la mejilla pues sí que se añade más color rojizo, más cálido también, para darle esa tonalidad sonrosada. Luego ya la capa número 5 encontramos un pigmento que se fabrica a finales del siglo XIX, que es el litopón, sustituye de alguna manera, no lo sustituye, pero un poquito al albayalde. El litopón es un óxido de zinc, que es mucho menos tóxico, y el albayalde es un blanco de plomo, que es mucho más tóxico. Por eso las radiografías, como aparecen más capas, vemos que el rayo de X atraviesa menos al tener blanco de plomo, por eso las vamos viendo más blancas, cuando más capas de pintura con blanco tenemos. Por lo tanto, ese repinte que aparece en la Virgen, el que está justo encima del original, pudiera ser de finales del siglo XIX. Aparece luego encima de él una capa de translúcida, que es un barniz oxidado, que luego veremos, y en la última capa, que es la que apreciamos todo, pues otro repinte también lleva litopón. Un resumen de los colores, dice que los aglutinantes, el lino para las policromías, las carnaciones, y bueno, la cola animal. Pues el estado de conservación que presentaba la pieza cuando llega al taller, pues cuando tenía agrietamientos estructurales, pérdidas volumétricas, levantamientos y pérdidas de la capa de policromía, añadidos, reposiciones y sobre todo repintes. Este es el estado que ya un poco ha enseñado Santiago en la primera diapositiva cuando llega al taller.
Cuando la vemos así, lo primero que vemos me llama la atención es la policromía tan amarillenta y que tiene unos matices y una manera de trabajar muy de posguerra. Podemos pensar que es una pieza, bueno, que es de posguerra, que imita las esculturas barrocas, pero bueno, ya mirándola en detalle vamos viendo que no, que hay más debajo. Se ve muy bien, bueno, cómo toda la estructura está forrada, recubierta con papel adherido en distintas capas, incluso tela para... Bueno, pues explicaremos muy bien cómo iba. Entonces, los agrietamientos que encontramos estructurales, el más importante estaba en el busto, había un par de ellos, pero este es el más importante, y es un agrietamiento provocado por una fenda. Al ser una pieza desde la cabeza hasta la cadera, ser una pieza sola, no se ha agrietado por un ensamble, se ha agrietado por un movimiento de la madera, ha llegado a abrirse. La madera es un material higroscópico, absorbe, pierde humedad y modifica su volumen. Con lo cual crea una serie de tensiones que provoca estas fisuras. Detrás de estas fisuras, cuando está policromado, pues el material que hay encima, el aparejo, es un poco más rígido y acaba levantándose y desprendiéndose en muchos casos. Y todo el perímetro de estas grietas pues, ha tenido pérdidas de policromía. Otra grieta importante era la mejilla de la Virgen, se había movido muchísimo. Y bueno, se había levantado la policromía, se había perdido e incluso el aparejo. Vemos aquí en la fotografía de la derecha, vemos cómo está levantado, vemos el hueco, vemos el soporte de madera, luego vemos otros estratos que tienen yeso, vemos original y vemos toda la secuencia de repintes. Aquí sí que veía bastante. Aquí en la fotografía de la derecha vemos que hay un levantamiento entre la nariz y el ojo, ya vemos que empieza a haber un levantamiento, no se ha perdido todavía. Más levantamiento y pérdida de la capa de policromía aquí en el brazo. Coincide también con una grieta, se ha abierto ahí justo. Y también encontramos en esa zona ataques de insectos xilófagos. Pérdidas volumétricas. En el caso de esta pieza había muy poquitas pérdidas. Este dedo y un par de, este falange y un par de niños muy pequeñitos. Rozaduras, pérdidas de policromía. Bueno, lo típico. Esto se ha provocado, tanto lo de esta pérdida en esta mano como en la otra, porque las articulaciones en los codos no cumplían correctamente la función que tenían que cumplir. Tenía un simple clavo de forja. Esto hace que al mover la articulación vayamos desgastando la madera y queremos un hueco y no hace la fuerza que tiene que hacer, con lo cual los golpes hace que vaya deteriorándose más y con el uso todavía más. Entonces encontramos en el dedo pulgar, vemos que ha habido por un golpe, se ha perdido la policromía. En la parte inferior también había perdido policromía y empieza a aparecer los estratos originales. Y en la parte de la derecha ahí vemos que se ha perdido todo y se ve el soporte. Suciedad incrustada, pues seguramente debido a pues aplicación de productos de limpieza para sacar más brillo en las esculturas. Tradicionalmente se ha hecho así, y yo conozco muchas que se limpiaban con leche, para dar leche que es grasa y darle un cierto brillo. En Semana Santa o en otras, para las festividades y los cultos aplicaban, al ser un producto graso, pues atrae más la suciedad y todo la falta de otra alteración, bueno, la falta de la estructura de la devanadera original. Nos llegó así, o sea, faltaba toda la parte inferior. Aquí vemos con un detalle y se puede ver cómo estaba forrado con un papel. Tela para fijar el brazo, lo que decía anteriormente, como no cumple la función, la articulación con ese clavo no sirve prácticamente para nada porque ya se ha desgastado, pues en el siglo XX se hace esta intervención del empapelado e incluso el brazo del cetro, que no lo tienen que mover para colocar el niño ni nada, lo fijan con una tela. Aquí vemos la parte delantera y trasera, vemos todo el empapelado del busto, de los hombros y los codos. Y esto es tiene una doble función. La primera función, intentar reforzar toda la estructura de los brazos. Y la segunda función, en el busto sobre todo, es modificar la estética y también suavizarlo para que los ropajes pues, queden mejor. Vemos aquí un detalle en la parte de la izquierda del empapelado del hombro, incluso le han aplicado unas puntas, unos clavos, son clavos ya del siglo XX, para reforzarlo. Aquí no se ve bien la fotografía, pero era una capa gruesa de empapelado.
Por eso aplican los clavos, porque se debe levantar. Y en la parte delantera vemos muy bien la textura de los papeles. Están pegados con cola animal, con la de conejo. El detalle del clavo del codo. Este es el brazo que sujeta el niño. Entonces, bueno, pues no cumplía bien su función, como digo. Aprovecho para enseñarlo y también para comentar cómo el repinte último se ha pasado sobre este marrón pardo, pardo amarronado, que es original, la capa de temple que cubre todo el busto, ¿no? Y que está oculta en gran mayoría, tanto eso como las huellas de la herramienta que se ha utilizado para tallarla y para abocetarla, se han ocultado por estas intervenciones. Entonces pues no vemos realmente la pieza como es. Los repintes generales que contaba antes, pues eran evidentes en la fotografía primera, se veía muy bien, solo se ve un repinte, pero bueno, aquí vemos cómo está hecho con unas pinceladas muy gruesas, aquí en el hombro se ve muy bien. Estas pinceladas han provocado un embotamiento de los volúmenes y se ha perdido el modelado original, un modelado que es muchísimo más delicado, que tiene muchísimo detalle, y aquí está bastante perdido. Lo vemos muy bien bueno, yo lo veo bien porque conozco bien la pieza, no sé si ustedes lo verán bien. Todo el modelado del pelo, incluso la oreja, se ve un poco embotada, la nariz, la barbilla. Y aquí, el mismo caso, aquí sí que es que han desaparecido los dedos de los pies. Ni se ven. Vemos aquí la pincelada como es más gruesa, arriba. Todo eso va perdiendo calidad y va enmascarando la obra. Bueno, aquí las distintas capas que comenté anteriormente, aprovechando el agrietamiento, pues se veían pues, soporte de madera, estucado, una primera capa que es un rosa muy cálido, anaranjado casi, encima una capa de un rosa más intenso y luego encima unas capas que yo les llamo empolvado, que son más blanquecinas, y sobre ellas ya los repintes, etc. El proceso de intervención voy a resumir, voy a ir pasando directamente a comentar cada proceso. Pues empezamos lo primero consolidando los agrietamientos. Para ello utilizamos pues, PVA inyectado en repetidas ocasiones para ir rellenando la grieta y le fuimos colocando unos hilos de una tela que utilizamos para rentelar pintura sobre lienzo, que es totalmente inerte y no va a provocar ninguna alteración sobre el original. Al final se selló con otro material que después explicaremos. En este caso utilizamos también inyección con cola proteína animal, cola de conejo, y después terminamos de sentar la policromía utilizando un termocauterio, aplicando presión y calor controlada, hasta llegar a bajar la policromía original hasta el soporte y sujetarla bien. Una vez que estaba la obra ya consolidada, que no corría ningún riesgo de seguir desprendiéndose la policromía levantada, pues pasamos a la eliminación de los repintes y los estucos que no eran originales y otros añadidos. Hicimos distintas pruebas de solubilidad e intentamos buscar el método más adecuado para ello. Empezamos con la cabeza de la Virgen y el busto. Hicimos distintas pruebas con una mezcla de disolventes y llegamos a la conclusión que se limpiaba bastante bien con una limpieza química, con disolventes. Entonces, la capa número 1 es la capa más externa, el último repinte que se aplicó seguramente en posguerra por el estilo que tiene el sombreado y de los ojos. La capa número 2 es un barniz oxidado que además no lo localizó la muestra de análisis de policromía. Y en el número 3 es el repinte más antiguo, que es bastante similar, llega a parecerse un poco a la policromía original y es el que está justo encima del original. Aquí en la imagen de la izquierda vemos que hemos eliminado el primer repinte y el barniz oxidado y todavía conservamos en la mitad de la derecha de la cara, todavía conserva el repinte blanquecino. Ya en la imagen, en la fotografía de la derecha ya hemos eliminado todo y aparece el original con sus desgastes y con sus alteraciones por el paso de los años. En cuanto al cabello, solo tenía una capa de repinte. Tenía solamente una capa de repinte y se eliminaba mucho mejor a punta de bisturí que con disolventes. Vemos que era mucho más oscuro en la número 1 y aquí vemos cómo va apareciendo todo el original.
esta cabellera no está hecha para ser vista, con lo cual no está muy trabajada ni policromada a la perfección, porque seguramente era para llevar peluca o un manto, y sí que tiene los mechones característicos que tienen muchas obras de Francisco Salcillo. Luego pasamos a los brazos, y en los brazos ya en las radiografías veíamos que estaba más blanquecino que la cara. Encontramos una capa más de repinte. Con el número 1 tenemos el repinte blanquecino que está más cercano al original, justo encima del original. El número 2, este repinte muy anaranjado. Y el número 3, el repinte que vimos al principio. El número 3, la capa número 3, el repinte cubría esta unión entre la carnación y el tono pardo marrón, y ocultaba incluso una cinta que luego se verá en otros detalles, una cinta que hay de separación muy característica en algunas obras de vestir de Francisco Salcillo. No he comentado que aquí, bueno, nos quitaba algunas capas los disolventes, pero no nos funcionaba bien en otras. Hicimos pruebas con la punta de bisturí y vimos que resultaba muchísimo mejor, y sacamos toda la policromía original. Aquí hay una imagen del proceso, cómo se va retirando a punta de bisturí. Sale la maravillosa policromía original. En el niño ocurría un poco lo mismo. Los disolventes nos pasaba un poco como los brazos. No nos funcionaba bien. Hicimos las pruebas con el bisturí y conseguimos sacar la policromía original mucho mejor, con muchísimo cuidado y muy lentamente, y fue apareciendo, veis esta tonalidad suya original y el tepeleteado mucho más clarito, más delicado. En el niño encontramos muchas más capas, otra capa más. Encontramos de repinte, se nota que ha sufrido más y que lo han repolicromado más. Disculpar la fotografía, que no es muy buena porque no tenía otra que se viera así mejor en los estratos. En el número 1 el repinte más externo, el segundo repinte por aquí, el tercer repinte, el cuarto repinte blanquecino, que es similar al original, y luego en el 5 ahí ya vemos el sonrosado que aparece, que es el original. Y aquí una comparativa de todo el niño que se ha eliminado el repinte salvo en una pierna. Y también se ha eliminado el estuco que cubría toda la ingle y los genitales del niño debido a una fractura que tuvo en una época, y lo recubrieron totalmente con estuco. Voy a aprovechar para comentar aquí y comparar la diferencia de la policromía original con los repintes. Como vemos, el repinte es una pintura muy opaca, no tiene transparencia, no tiene luz, no tiene los detalles ni ese naturalismo que tiene la policromía original. Y esto está debido a la técnica en que cómo se ha ejecutado estas policromías. En la técnica original, antes lo adelantaba un poquito, de encima del estucado lleva una capa rosácea anaranjada de base, encima lleva un rosa muchísimo más intenso, y ahí aplican también los rojizos de los matices de las rodillas, las mejillas, la barbilla, los nudillos de los dedos, y luego por último aplican una capa más blanquecina, que yo la llamo como un empolvado, una pátina que es más blanquecina, se aplica, se desgasta, bueno, se pule con vejiga, con tripa, para bruñirla y quitarle las marcas de las pinceladas y sacar lo que se llama policromía al pulimento. Por eso consigue esos brillos naturales, las propias policromías que aparecen en Salcillo. No es la primera vez que lo veo, no solo en esta figura, sino otras, por ejemplo la Virgen del Carmen de Lietor, que también la restauré, y apareció simplemente con la limpieza, aparecía ya una policromía al pulimento, brillante, ¿no? Entonces, al pasar al pulimento se van desgastando y se va quitando esta zona, este rojizo que se ha puesto en las mejillas y que se ha puesto previamente, se saca de abajo hacia arriba. Y sin embargo, en la policromía de repinte está construida al contrario, está construida de arriba hacia abajo. Hay una base de color y encima aplican los matices, con lo cual no hay prácticamente ninguna transparencia, ni naturalidad, ni exquisitez como encontramos en estas policromías originales. Bueno, decir que el pie, pues hoy se ve fracturado, pero es que estaba mal adherido y de hecho se ven las manchas de la cola original. Aquí vemos la eliminación de los estucos y repintes no originales, como se fractura el brazo y ya había sido repintado el niño, porque aquí vemos un poquito de policromía original
vemos otra que no es original y vemos el estucado y encima otra repolicromía. O sea que se había modificado algunos volúmenes con esa aplicación de capas de estuco gruesas. Aquí vamos viendo el proceso en la parte de la derecha, como tenemos distintas capas abiertas y toda la marca de la cola que utilizaron, el adhesivo, para unir esa fractura. La eliminación de la tela que sujetaba el empapelado, ¿no? Que sujetaba los brazos, las articulaciones, pues como estaba hecha con cola de proteína animal, pues nada, utilizamos un agua templada, aplicándola con pincel y suavemente fuimos tirando y desprendiendo la tela. En cuanto se quitó la tela, el brazo se separó. O sea que la tela lo que hacía era sujetar el brazo y que no se cayera. Se cayó el brazo y encontramos pues, clavos de distintas épocas. El más antiguo es el clavo grande, el de forja, mucho más grande. Y luego, en épocas posteriores, siglo XX, por el tipo de clavo, pues han colocado otros que han provocado más agrietamientos y las astillas se han separado. Y vemos una gran acumulación de cola también para intentar adherirla lo mejor posible. Y aún así, pues tuvieron que añadir la tela. El resto del empapelado se fue aplicando también agua templada, poquita cantidad, para simplemente regenerar la cola y con bisturí ir retirándolo. Aquí vemos el proceso en la izquierda, en la fotografía de la izquierda, vemos el proceso de eliminación de las capas de papel. Aparecen clavos del siglo XX, incluso muy bien conservados, algunos de ellos. Y también, por fin, empezamos a ver las huellas de las herramientas utilizadas para su ejecución, para su construcción. En la fotografía de la derecha, pues ya vemos que el papel se ha eliminado, hemos eliminado manchas de cola, encontramos una grieta a fuerza de ponerle clavos, han terminado agrietándola. Y por fin también vemos el clavo original, que es muy característico también de este tipo de obra. El busto tenía la misma intervención. La modificación tenía dos modificaciones, el busto, que bueno, pues son modificaciones que responden a un gusto y un criterio estético. En algún momento, no sabemos cuándo, aquí en la imagen de la derecha vemos el busto se retalló y se le quitó la forma original. Sabemos por otras imágenes de otras esculturas que el busto, que tiene forma cónica, imitan un corsé. Entonces acababa en forma de pico y sobresalía bastante más. Entonces lo alisaron para aplanarlo. Y en otra intervención posterior no les gustaba la forma que hace la cintura, muy pronunciada, y la van rellenando con mucha cantidad de papel y cartón para corregir ese ángulo. Luego, otro proceso que nos parecía importante era la reposición de los tornillos de los brazos, sobre todo para su conservación, su correcta conservación y no que no se deteriorara. Y los anclajes de las coronas, eso era importante porque se le iban a colocar, se iba a reponer sus coronas y teníamos que hacerlo correcto para que no se produzcan ni rozaduras ni provoque otro tipo de daños. Para los tornillos de los brazos, aunque esta pieza no ha llevado nunca ese tipo de tornillo, por lo menos no hemos encontrado evidencias, parece ser que ha llevado ese clavo de forja, pues sí que nos inspiramos en el sistema de otras imágenes, otras esculturas de vestir de Francisco Salcillo que sí que hemos trabajado y que teníamos la referencia. Aparte que es un sistema muy cómodo para trabajar y que funciona perfectamente aún hoy día. Utilizamos este tipo de anilla con un tornillo y en la parte superior del brazo pues, se embutió un casquillo metálico con una rosca donde se enrosca directamente el tornillo. Los metales se han protegido con barniz para metales para evitar la oxidación. Aquí tenemos un detalle de los tornillos que se han colocado en las coronas y se han utilizado los mismos, aprovechamos orificios de otras coronas que ya tuvo anteriormente. Igual que en los brazos, en uno de ellos aprovechamos el orificio del clavo de forja. Y el anclaje del niño, antes explicaba en las radiografías que el tornillo estaba fracturado y se había colocado en otro sitio. Conseguimos extraer la punta de la rosca y se soldó y se volvió a colocar en su orificio original. Luego la reconstrucción de la devanadera. Bueno, pues para ello nos inspiramos o nos utilizamos el modelo de la Virgen del Carmen de Lietor, que es similar a otras esculturas de vestir de Francisco Salcillo, son prácticamente iguales.
Pero la Virgen de Belén pues tiene 1,7 m, no llega a 1,10 m de alta, y las otras esculturas son mayores, 1,50 m y algo. Y lo que hicimos fue sacar una proporción para ajustarla y darle la proporción adecuada, ¿no? Utilizamos unas maderas que las tratamos previamente contra insectos xilófagos. También tratamos el resto de madera original que no estaba policromada, incluso los orificios que vimos en el brazo anteriormente se trataron, y luego se ajustó cromáticamente a la madera que aparecía en la Virgen. La reconstrucción de volúmenes, pues como había muy poquitos, aparte de la de Banadera, pues se hizo con balsite, que es modelándolo, que es un estuco de base epoxídica, tiene un fácil retiro, baja densidad, o sea que no aporta peso a la imagen, y también es inerte, que eso es lo más importante, que ser un material inerte pues no va a dar problemas a la madera. La madera se puede mover, pero no la reposición pues no le va a afectar en absoluto. Una vez que teníamos ya la pieza con sus volúmenes limpia, pues aplicamos una capa de protección y ya pues fuimos a trabajar las lagunas y los estucados. Utilizamos un yeso similar al original, sulfato cálcico con cola, copa de proteína animal, y fuimos nivelando las lagunas donde había pequeñas pérdidas. Estas imágenes son de la aplicación, no está todavía enrasado ni nivelado con el original. En el niño, pues otra serie de... Y en cuanto a la ya una vez que estaba pues, el estuco todo enrasado, pues comenzamos con la reinteracción cromática. Ahí sí que estuvimos hablando con el propietario de la pieza, con el coleccionista, y bueno, él por su expreso deseo quiso que las reinteracciones cromáticas no fuesen con una diferenciación muy exagerada. Entonces hicimos diferenciación pero muy discreta. Y utilizamos para ello pues, las técnicas de rigatino y tintas planas, un poquito de punteado, pero muy poquito. De todas formas, las lagunas eran muy pequeñitas. Era como había más pérdida de laguna en la última capa que llaman empolvado blanco, pequeñas lagunitas, sobre todo en el niño, y luego pues, las zonas que estaban desgastadas no se reintegraron para nada, se quedaron a la vista. Algunas estaban muy bien conservadas. Un ejemplo de la mejilla, donde hay un ligero rigatino muy pequeño, y las tintas planas en lagunas pequeñitas. Y en cuanto al niño, pues aquí vemos también la mejilla, como hay un rigatino, pero muy pequeñito, y lo mismo, tintas planas en puntitos que tenía por el resto de la superficie. En los dedos de la mano, pues el dedo reconstruido, tanto como los dedos originales que había perdido la policromía, pues también se reconstruyó con un ligero rigatino, muy discreto. Y también repusimos las pestañas. Como sabrán, pues la mayoría de obras de Salcillo, yo me atrevería a decir el 99%, se concebían para darle mucho más naturalismo, más realismo, se concebían pues, con ojos de vidrio, las dolorosas lágrimas de vidrio, pelucas y como no las pestañas. Casi todas las esculturas tenían sus pestañas, entonces se las repusimos. En este caso, como era una pieza que ya bueno, tenía sus desgastes de policromía y decidimos hacer unas pestañas que fuesen discretas, que no fueran muy pobladas, como que no sean de una escultura como recién sacada de un taller. Y este fue el resultado que hicimos. Con pelo natural fuimos reconstruyéndoselas. Y ya pues voy a poner unas comparativas delante y del después, pues porque hay muchísima diferencia, ¿no? en el modelado, en la policromía, en que aparecen sus técnicas de ejecución interiores. Aquí vemos una imagen general del inicio y el final. Vemos como no tienen nada que ver las policromías, el volumen parece que ha cambiado en cada pieza, tanto en el niño como en la Virgen, y vemos mucho más claro y mucho más nítido esa estructura interior abocetada, pero aunque es abocetada, en Francisco Salcillo el movimiento de las esculturas está muy bien logrado. Un movimiento con los hombros, los brazos adelantados, giros de cabeza, etcétera, etcétera. Se consigue un movimiento magistral. Luego con los ropajes, pues un poquito de ese movimiento a veces se oculta y se enmascara. En el niño era evidente, tenía 4 capas de repinte y ese embotamiento tan importante que comenté anteriormente, pues aquí se ve clarísimamente cómo se ha desprendido de todo eso y aparece una obra con mucha más fuerza, más naturalismo y una belleza como pueden admirar. Otra comparativa de la Virgen ya terminada con sus pestañas.
la mano, esa mano que es muy, muy exquisita, muy, muy delicada, ese movimiento, ese giro de dedo, pues claro, gana muchísimo. Es que estamos viendo una obra, la obra real que concuerda con su época. Y ya para terminar, pues he traído unas cuantas imágenes para comparar, a asimilar obras de Francisco Salcillo, de vestir, donde se ven las mismas técnicas, las mismas marcas de herramientas, para de alguna manera compararlas y asimilarlas, ¿no? Las que he traído aquí son obras que yo he tenido acceso, que son de Lietor o de otro pueblo como Lezuza. Estuvimos intentando ver algunas imágenes de aquí de Murcia, pero no fue posible y desistimos. Con lo cual nos hubiera gustado tener más cantidad para ver, pero no ha sido posible. Entonces, pues bueno, vamos a empezar con las que tenemos, que se ven esos rasgos. Bueno, aquí con estas imágenes quería destacar el trabajo de la gubia, cómo ha trabajado la gubia en la realización de los codos y los brazos. Tenemos dos imágenes de la Virgen de Belén y esta imagen que está pintada en azul es de la Virgen del Carmen de Lietor. Aquí vemos el tornillo original, cómo eran los tornillos originales de las articulaciones de los brazos, por lo menos en las que yo me he encontrado son todos iguales. Si no han sido modificadas, claro, porque hay algunas que las han modificado. Pero este trabajo de la gubia, de las marcas de la gubia para redondear a modo de escamas, se repite en casi todas las obras que he visto de Salcillo. Prácticamente son iguales. Lo único es que la Virgen del Carmen tiene un formato superior, es mayor, y aquí vemos las marcas que parecen más pequeñas, y en la Virgen de Belén, al ser una Virgen más pequeñita, pues la huella de la herramienta es más grande. También el busto, cómo está trabajado el busto y cómo están unidos esos brazos al busto principal. Lo que os comentaba antes de que esta especie de corsé en la Virgen de Belén se ha tallado, pues aquí lo vemos muy bien en la Virgen del Carmen y en otras vírgenes que tiene totalmente el estilo de ya preparado de las vestimentas del siglo XVIII, del rococó hacia el neoclasicismo, ¿no? Quería destacar aquí, pues en la Virgen del Carmen se ve más porque la fotografía es mayor, el arranque, justo el inicio de la axila, cómo arrancan los brazos ya en el torso. En la Virgen de Belén tenemos exactamente lo mismo. Y aquí debajo tenemos la Dolorosa de Lezuza, se repite exactamente la misma composición. También, como no destacar el color pardo-marrón de ambas imágenes, de la Dolorosa de Lezuza y la Virgen de Belén. En la Virgen del Carmen este azul no es el original, es solamente el de este brazo. Esto se repintó en los años 50 y se ha conservado en la intervención. Otras comparativas de la Virgen de Belén, Dolorosa de Lezuza y Virgen del Carmen de Lietor. Bueno, tanto la Virgen del Carmen de Lietor como la Virgen de Belén tienen una posición muy similar de brazos, las manos son muy parecidas, solo que en un formato más pequeño, una tiene su pelo tallado y la otra no. Entre otras cosas. Bueno, aquí destacar cómo está el clavo original, cómo está embutido el clavo de forja en la Virgen del Carmen y en las otras imágenes también aparece exactamente igual. En la Dolorosa de Lezuza han articulado este brazo que en principio no era articulado y han colocado un tornillo, han retallado y hemos perdido un poco de información. Pero sí que nos sirve la imagen para comparar bueno, cómo se ha trabajado. Voy a explicar brevemente con esta imagen cómo han trabajado. Tenían el busto sobre el banco del taller, se estucaba todo el busto y entonces ya policromaban con óleo las carnaciones y antes de policromar el temple unían los brazos con los hombros al busto. Y entonces después lo ajustaban, porque aquí vemos cómo en las manchas de estuco, bueno, el estuco que aparece del desgaste del marrón, vemos el estuco, pero justo aquí en la axila no tenemos ya estuco y sí que tenemos las marcas de la herramienta para ajustar. Esto mismo se repite en la Dolorosa, no sé si la fotografía lo veis muy bien, pero en la Dolorosa de Lezuza exactamente igual. En la Virgen del Carmen es un poquito distinto porque las herramientas que han usado han sido escofinas, sobre todo. Otra característica es que en las dos se encuentran las marcas de las gubias, como en los brazos, o las marcas de escofina para abocetar el torso. Y las mismas marcas las encontramos en la Dolorosa de Lezuza, en la Soledad de Lietor, se ve muy bien, en la Esperanza, en la Virgen del Carmen, es que en todas aparece el mismo tipo
el mismo tipo de herramienta, de las marcas de la herramienta de la huella. Incluso aquí aprovecho también para decir que en esta imagen cómo aunque están abocetados, bueno, y hemos dicho que el movimiento está muy conseguido ya desde el boceto, pero sí que es un trabajo un poco más burdo. El trabajo de la carpintería de la estructura es un poco más burda. No les importa, como vemos aquí en las caderas de la Virgen de Belén, que falte un trozo de madera. Bueno, no se va a ver si que conseguimos la forma redondeada que queremos, pero falta un trozo y no le vamos a ensamblar otro, se queda tal cual. Aquí se ve un poquito, bueno, se ve mejor la Virgen de Belén, ese mismo detalle, y luego tenemos la Dolorosa de Lieto. Bueno, es una pieza de mayor tamaño y sí que tiene ensambles en el busto. Entonces, en la parte central han ensamblado un trozo de madera, pero ni siquiera está cortada recta. Está cortada torcida, aquí para embutir uno de los clavos han cortado y han serrado y se ha quedado el corte de la sierra, han desgarrado madera y se ha quedado el desgarro, la devanadera lo mismo, está muy burda, no se ha trabajado con delicadeza. Los carpinteros. Otra característica que aparece mucho en estas obras es la separación entre la estructura de los bustos y los brazos y las carnaciones. Suelen pintar no en todas ocurre, pero en unas no tiene nada, por ejemplo la Virgen del Carmen de Lietor no tiene nada, y en otras aparece el cuello, todo este perímetro del cuello, la cinta, y en los brazos no, y en otras aparecen los dos, como la Virgen de Belén, están las dos con la cinta esta blanca, y las comparamos con la Virgen de la Esperanza de Lietor, que es la antigua Dolorosa que estaba en el convento carmelita, junto con la Virgen del Carmen. Se ve muy bien la forma incluso del busto, cómo está resuelto, es la aproximación de los brazos al busto. Aquí vemos en la Virgen de la Esperanza el movimiento que decíamos anteriormente, la Dolorosa. Y bueno, haciendo un guiño a los rasgos estilísticos que contaba Santiago, pues miren las barbillas y la forma del cuello. Y bueno, ya para terminar, pues que no conozcan las imágenes a las que me he estado refiriendo, la Virgen del Carmen de Lietor, la Virgen Gloriosa, la Dolorosa de Lezuza, la Esperanza de Lietor, la Dolorosa de Lietor y la Soledad de Lietor, que son las que son las imágenes de vestir a las que he tenido acceso o las he intervenido en alguna ocasión. Y nada, pues solamente me queda dar las gracias, por supuesto al propietario coleccionista, porque si no fuese por él, esto no se hubiese podido recuperar de esta manera. Ha depositado plena confianza en nosotros, en todo momento nos ha dado todas las facilidades del mundo y bueno, ha sido increíble poder trabajar con alguien así. Por supuesto a Santiago Espada, porque él ha sido el que ha orquestado toda esta recuperación, desde la restauración hasta la recomposición de todos los ornamentos, las vestimentas, que bueno, ha dejado un trabajo exquisito, y por supuesto también agradecer al Museo Salcillo, a su directora María Teresa, al presidente de la Cofradía de Jesús, pues que nos hayan dado voz, que hayan enseñado esta pieza a todo el mundo, que creemos todos que era importante, ¿no? Y bueno, agradecerles también a todos ustedes la asistencia y a los que nos estén viendo a través de Zoom, bueno, haberme escuchado, espero que les haya sido interesante. Nada, si no hay ninguna pregunta, pues reitero mi agradecimiento tanto al propietario por cedernos esta exquisitez durante estos meses y lo que nos queda, a todos los asistentes por su presencia y pues esa paciencia y ese agrado con que hemos recogido todos estos datos, toda esta información, y por supuesto pues a Santiago y a José por estas ilustraciones tan precisas, tan exactas de todo el trabajo que se ha hecho, y por otra parte pues, a la directora y a todos nosotros por haber recuperado esta magnífica obra, que bueno, ese catálogo cerrado de Salcillo pues sigue creciendo, y yo creo que de una manera justificada, argumentada, como aquí se ha dejado presente hoy.
Y nada, pues buen fin de semana a todos, muchísimas gracias y hasta la próxima, que espero que sea pronto. Enhorabuena. Muy bien, Santiago. Una suerte. Ahora está bien.